El grito no era de actuación. La saliva que caía de su boca no era maquillaje. El camarógrafo bajó la cámara, temblando, pero el director no cortó. Nadie lo hizo. Lo que estaban grabando parecía una escena, hasta que alguien empezó a rezar en serio. Mientras el público pagaba por ver ficción, algunos dentro de los estudios sabían que esas películas no venían de la imaginación, sino de experiencias que se vivieron sin libreto. Varios actores fueron testigos, o protagonistas, de rituales que empezaron como juego y terminaron con cruces, rezos y cámaras que jamás debieron estar encendidas. Hoy vas a conocer 6 casos donde el cine usó lo que jamás debió filmarse. Lo real disfrazado de horror. Lo espiritual metido por la puerta trasera del espectáculo. Y lo que se grabó, no se volvió a repetir. Maureen O'Hara siempre habló claro, incluso cuando decía cosas que nadie quería oír. En una entrevista de los años 60, dijo una frase que pasó desapercibida, pero que los que sabían no olvidaron. Vi a una mujer retorcerse y gritar en un set, y lo que salió de su boca no era parte del libreto. Nunca dio nombres, solo ubicó el momento en un estudio privado, durante el rodaje de una producción menor que nunca llegó a salas comerciales. Hasta que alguien compró el material, lo editó y lo vendió como horror psicológico. El director era un don nadie, según ella. Un tipo que traía cámaras viejas, luces que fallaban y un guión que no servía ni para ensayo. Lo extraño no fue el desorden, fue el cambio de tono. La actriz principal empezó a hablar en un idioma raro, escupió al director y se tiró al piso como si algo la empujara. Maureen no estaba en la escena, pero escuchaba desde el camerino y jura que nadie cortó la grabación. No porque quisieran una buena toma, sino porque no sabían qué hacer. Lo más oscuro fue lo que pasó después. La actriz no volvió al set. Dicen que la llevaron a una clínica, pero no hay registros. El director desapareció del circuito, y el equipo que trabajó en esa película no volvió a filmar nada parecido. Pero el material, ese sí sobrevivió. Circuló en VHS bajo otro nombre, sin créditos reales, con escenas que no se podían repetir sin correr peligro. Cuando alguien le preguntó si creía en posesiones, Maureen respondió: "No sé si era el diablo, pero lo que vi no era humano". Esa frase fue recortada en todos los medios, como si hubieran pactado que era mejor no seguir el tema. Pero los que estaban ahí entendieron que no era ficción. ¿Cuántas películas de terror esconden gritos que no fueron actuación? Maureen no necesitó maquillaje para ver lo real. Solo una puerta mal cerrada en el estudio correcto. Bette Davis tenía fama de difícil, de mirar sin parpadear, de entrar al set como si el guión se escribiera para ella sola. Lo que no muchos sabían era que, a mediados de los 50, asistió a un retiro espiritual organizado por un grupo de artistas, productores y sanadores de Los Ángeles. No era una secta, pero se le parecía. Se reunían en una casa rentada en las colinas, y lo que pasó esa noche no se escribió en ningún libro. Solo quedó en cintas que, supuestamente, fueron destruidas, aunque algunos técnicos aseguran que todavía existen. La historia comenzó cuando una actriz joven empezó a tener episodios raros. Se desmayaba sin motivo, hablaba sola, se reía sin mover la boca. Nadie se atrevía a llamarlo posesión, pero Bette fue la primera en decir que eso no es psicológico. Se improvisó una especie de exorcismo con velas, oraciones y cámaras por si algo salía mal. Bette no actuaba, estaba sentada, mirando fijo, sin intervenir. Dicen que en un momento se levantó y gritó una palabra que nadie entendió, y que fue justo ahí cuando la actriz dejó de gritar. Todo se grabó en una cinta de carrete grueso, pero esa misma noche alguien la guardó en un cajón que después desapareció. Al día siguiente, Bette negó todo. Dijo que fue solo una crisis emocional, y pidió que no la relacionaran con cosas oscuras. Pero uno de los asistentes del sonido dijo años después que la cinta estaba completa, y que alguien trató de incluir partes en una película de bajo presupuesto, cortadas, distorsionadas, como material real. El rostro de Bette en esa grabación, según él, no tenía expresión. Como si supiera exactamente lo que estaba pasando. No participaba, pero tampoco parecía sorprendida. Y eso fue lo que más miedo dio a los que la vieron. Que alguien pudiera presenciar algo así y seguir como si nada. Hollywood lo ignoró. Los estudios lo enterraron. Pero algunos fragmentos, dicen, llegaron a usarse como recurso visual en una producción que pasó sin pena ni gloria. La escena fue tan intensa que la censura no la permitió, pero nadie supo que era de verdad. En los años 70, Gregory Peck ya era un nombre sagrado en Hollywood.
pero entre los que trabajaban cerca de él, había una historia que nunca llegó a los periódicos. Se decía que Peck presenció un ritual en una mansión de Los Ángeles, no como espectador casual, sino como quien necesitaba respuestas. Lo más inquietante fue que él mismo mandó instalar una cámara, y lo grabó todo. No con fines comerciales. Según sus allegados, fue para documentar lo que no podía explicar. No se trató de un set. No había guión. Solo una habitación con una mujer, un sacerdote y 4 personas más. Nadie habló mucho, pero los rumores dicen que los gritos comenzaron antes de que la cámara girara. En la grabación, Peck aparece en un rincón, serio, cruzado de brazos, mirando sin pestañear. Esa cinta nunca fue entregada a ningún estudio, pero partes de ella terminaron en una producción de bajo presupuesto, en tomas desenfocadas y mal editadas, como si fueran recursos visuales. Un asistente de cámara dijo que Peck nunca volvió a mencionar el tema, que guardó la grabación en una caja de metal y que, cuando alguien del equipo le preguntó si lo que vio era real, él respondió: "No quiero volver a verla jamás". Esa frase bastó para que todos supieran que lo que había ahí dentro no era ficción. Y lo más peligroso no era lo que pasaba en pantalla, sino lo que pasaba cuando esa cinta estaba en reproducción. Se habló de fallas de luz, de proyecciones que se cortaban solas, de cintas que se deshacían después de un solo uso. Y aunque nadie presentó pruebas claras, el mito creció. Una productora dijo haber visto fragmentos de la escena, y que esa mirada no se actúa. No dijo más. ¿Cuántos actores vieron lo que el público jamás debería haber visto? En el caso de Peck, lo grabó, lo archivó, y después lo negó todo. Ingrid Bergman siempre fue más reservada que sus colegas. Pero en su entorno más íntimo se decía que, a puertas cerradas, había atravesado cosas que ninguna cámara debía registrar. Años después, varios técnicos que trabajaron en postproducción afirmaron haber visto una cinta antigua, sin créditos, donde se mostraba una especie de exorcismo en una casa europea. Y que al mirar el rostro de la mujer en la toma, todos coincidieron: era Ingrid. La versión más conocida apunta a su familia. Se dice que contrataron a un clérigo luego de notar comportamientos extraños, voces durante la noche y ataques de pánico incontrolables. Alguien, tal vez un amigo cercano, registró parte del ritual en una cámara casera. Lo que nunca se supo es cómo esa grabación terminó en manos de un editor que la transformó en una escena para una producción menor. Retocaron el audio, bajaron la iluminación y lo vendieron como ficción. Pero los movimientos, los gritos, la mirada, no eran parte de una actuación. Uno de los que trabajaron en esa edición dijo que al revisar el material, hubo una toma en la que Ingrid parecía hablar en otro idioma, con una voz completamente distinta a la suya. Nadie pudo doblarla, nadie quiso regrabarla. Así que la dejaron tal cual. En el corte final, esa escena quedó marcada como inspirada en hechos reales, pero nunca se aclaró cuáles. Solo los que vieron la versión sin editar saben lo que pasó en realidad. Bergman jamás mencionó el tema. Pero cuando años más tarde se le preguntó por películas sobre exorcismos, respondió con frialdad: "Algunas cosas no deben mostrarse", fue la única frase que dio. Y fue suficiente para dejar claro que había una línea que no se debía cruzar, aunque ya lo hubieran hecho. Lo más perturbador es que esa escena sigue circulando en copias piratas. Sin sonido claro, con la imagen alterada, pero con una presencia que incomoda más que cualquier efecto especial. Vincent Price era la cara del terror. Voz pausada, mirada afilada, siempre elegante. Pero lo que pocos sabían es que su obsesión con lo oculto no terminaba en el guión. En una velada privada, organizada en una casa del viejo Pasadena, fue testigo, y según algunos, protagonista de un exorcismo real llevado a cabo por un medium amigo suyo. No fue una escena de película, fue un ritual con velas, símbolos marcados en el suelo y cámaras Super 8 apuntando en silencio. Quienes estuvieron ahí dicen que todo comenzó como un juego, un homenaje al cine de horror. Pero cuando la persona que supuestamente sería el actor empezó a gritar con voz distorsionada y a golpear la mesa con la cabeza, nadie volvió a reír. Price no se movió. No ayudó. Solo observó y pidió que nadie apagara las cámaras. Cuando terminó, mandó editar el material con un viejo conocido que trabajaba en tráilers de cine clase B. Lo que vino después fue peor.
Partes de esa grabación terminaron incluidas en avances de películas de bajo presupuesto que usaban su imagen. Nadie supo que era real y que era efecto. Pero una escena específica, donde Price susurra algo al oído del poseído, fue vista tantas veces en proyecciones independientes que se volvió casi un culto. No tenía línea de diálogo, pero esa mirada decía más que cualquier libreto. Años más tarde, cuando un periodista le preguntó por esa grabación, Price solo sonrió y dijo: "A veces lo real necesita menos edición que la ficción". Nunca confirmó nada, pero esa frase quedó estampada en los foros de fanáticos del cine de horror como una confesión disfrazada. Orson Welles era un maestro en manipular emociones, tanto dentro como fuera de cámara. En 1965, mientras filmaba un documental nocturno sobre rituales antiguos, se dice que presenció un exorcismo real en una iglesia abandonada, todo grabado en 16 milímetros bajo su dirección. No era una secuencia planeada, sino una ceremonia improvisada con personas locales y un cura que había sido recomendado por contactos de Welles en Europa. Testigos del rodaje cuentan que la grabación se prolongó por 3 horas, con cánticos, llantos y golpes que se sentían dentro de los huesos. Welles no cortaba. Mantenía la cámara enfocando al centro del ritual, sin cortar ni editar hasta el final. Esa cinta nunca fue acreditada, mucho menos presentada como un documental serio. En cambio, algunas tomas se colaron en una película de antología de terror de bajo presupuesto, sin mencionar su autoría. Uno de los asistentes dijo que, después de revisar el material, Welles guardó la cámara y nunca volvió a hablar del tema. Él creyó que lo que había capturado no era para el cine convencional, recordó el técnico, pero por lo visto, sí alcanzó a distribuirse en su momento, disfrazado de ficción. Cuando le preguntaron años después sobre ese exorcismo de su juventud, Welles respondió con voz cansada: "Hay cosas que el cine no debería tocar, aunque las capte". Fue la única pista que dio, y fue suficiente para que el mito creciera. Las películas de horror se disfrutan desde la butaca porque sabemos que no son reales. Pero cuando el grito viene sin guión, cuando el cuerpo se sacude antes de que la claqueta suene, lo que estás viendo ya no es actuación. Varios actores lo sabían, algunos lo permitieron, otros lo filmaron, y unos pocos nunca lo superaron. Lo más inquietante no fue lo que se grabó, sino lo que se escondió. Metrajes que circularon sin créditos, escenas editadas sin permiso, miradas que no necesitaban efectos. Hollywood usó lo espiritual para vender entradas, pero lo que se coló entre las sombras del celuloide todavía está ahí. Si quieres más historias que nadie se atrevió a mostrar completas, suscríbete, porque lo que se filmó una vez no siempre se puede borrar. ¿Estás seguro de que lo que viste era solo una película?